Le agradecemos que esté estos minutos con nosotros en Mega Noticias TVC a Ignacio Morales Lechuga, ex embajador de México en Francia y también ex procurador general de la República. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Y dígame una cosa, además de los energéticos, seguridad, economía, ¿y qué otros temas más tendría que afinar la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Claramente nos lleva, buenas tardes, claramente nos llevan hacia la justicia, medio ambiente, por supuesto, y el tema social, o sea, el respeto a los tratados con el pago de salarios justos, la no contratación de niños, por supuesto, la no explotación laboral. Son algunos de los temas que seguramente estarán en la mesa de la reunión entre el gobierno de Estados Unidos y México. Ex procurador, ahorita tocábamos el tema de la seguridad, de la justicia y estos acuerdos que se tienen entre México y Estados Unidos. Durante la administración de Trump se habló de este muro fronterizo. Hoy podríamos hablar, con las declaraciones recientes entre ambos países, entre esta polémica por el caso Cienfuegos, entre una nueva barrera política. Sí, yo creo que estamos realmente entrando a una crisis, pero todo depende del gobierno mexicano sobre si desea seguir alimentando el fuego de la crisis y de la confrontación, o bien desea buscar, sentarse, platicar, encontrar los puntos de acuerdo. Miren, la relación bilateral es una especie de un gran mueble que tiene muchísimos cajones. La mayoría de los cajones funcionan bien, hay acuerdos y consensos, pero algunos están trabados. Entonces, el gobierno tiene que buscar que los cajones que funcionen bien se fortalezcan y que los cajones que no funcionen en este momento o se buscan mecanismos que están dentro del TEMEC o bien comisiones bilaterales que puedan avanzar y platicar para dejar esto en punto de solución y aceptación por ambas partes. No es la primera vez que México y Estados Unidos entran en una crisis con motivo de la seguridad. En 1985, después del asesinato de Enrique Camarena, Estados Unidos cerró sus fronteras, limitó el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, era la presidencia de Ronald Reagan, y desde luego mandó de embajador a John Gavin, un actor que todos los días tomaba el micrófono, o cada semana tomaba el micrófono, hacía un balance muy negativo casi siempre, pero bastante realista de lo que estaba ocurriendo en el país. Y el presidente creó una comisión intersecretarial con el embajador y algunas otras personas agregadas de la embajada para ir avanzando caso por caso. Se fue avanzando caso por caso, se pudo limpiar el expediente, vinieron la detención de los responsables del homicidio de Enrique Camarena, de algunos otros estudiantes americanos, algunos homicidios en Puerto Vallarta, en la frontera con Estados Unidos, y eso permitió mejorar entre 85 y 88 la relación bilateral. Estados Unidos retiró, por decir así, ese cierre de frontera y además retiró también la calificación que unilateralmente hacía Estados Unidos del esfuerzo de los demás países para sentarse con México, establecer una relación bilateral, empezando por el Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, mejorar las condiciones de extradición, asistencia jurídica mutua y algunos otros. Tuvimos nuestros problemas, por supuesto. No quiero decir que haya sido una luna de miel permanente, pero se encontró la manera de resolverlos y de evitar que estos conflictos crecieran, se desbordaran y estuvieran más allá de las control o de las manos de las dependencias responsables tanto de Estados Unidos como de México. Y lo que se vive actualmente, ex embajador, con respecto a este caso de Salvador Cienfuegos, que todavía sigue estando en la mira, ¿esto pudiera hacer decaer esa relación que de alguna forma se había rescatado? Sí, Mitzi, yo creo que esto nos va a llevar a un horizonte en donde habrá que preguntarle al gobierno mexicano, ¿quieres pleito o quieres resolver las cosas? Posiblemente digan que quieren resolver, pero en el fondo estén deseando una confrontación, porque a muchos segmentos morenistas les gustan las posiciones ultranacionalistas del gobierno y entonces buscarán chocar con Biden, presionar para que choque con Biden sin pensar más allá de las narices
de las consecuencias que pueden venir para México. Pero ya sabemos cómo reaccionan. Yo creo que lo más conveniente, y está al alcance del presidente, es tratar de buscar una relación fortalecida, amigable con Estados Unidos y, por supuesto, como punto de partida para una nueva página a partir de Biden-AMLO. Yo creo que ese debe ser el camino correcto. Vamos a ver si lo sigue el gobierno de México. Yo veo que las agresiones verbales van de México a Estados Unidos, pero de Estados Unidos a México no he visto hasta este momento ninguna declaración agresiva de Joe Biden contra México. Por ejemplo, el no reconocimiento de la elección, el ofrecimiento de asilo político a Assange, son entre otros 2 ejemplos de los muchos que han ocurrido en los últimos 2 meses y que en nada sirven para mejorar o apoyar la relación bilateral. Yo creo que a eso me refiero, que está en las manos del gobierno mexicano y en especial del presidente, cambiar esa dinámica y buscar algo más positivo y de cooperación. A esto se podría sumar las declaraciones que hacía el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre esta mancha que desde su punto de vista se está haciendo al gobierno mexicano por esta decisión de exonerar al exgeneral Salvador Cienfuegos. En este sentido, y este reto también que llaman a Estados Unidos de pues meterse a un juicio y llevarlo a escala internacional si es que no se resuelve. ¿Esto todavía atiza más la llama que se vive entre México y Estados Unidos? Sí, han seguido las declaraciones, digamos, épicas de confrontación, pero yo creo que finalmente Estados Unidos ha puesto a dialogar a un ex agente de la DEA, ni siquiera está en activo, y no es el jefe de la oficina de la DEA de Washington. Entonces, no debiera contestarle nuestro fiscal general de la República ni el presidente, porque la interlocución en materia diplomática se da entre pares, si es de embajador a embajador, si es de canciller a canciller o de presidente a presidente. Pero no puede ser que hable un exagente de la DEA, por muy lastimado que se sienta, y le conteste el fiscal y le conteste el presidente. Yo creo que en ese sentido estamos equivocando el diálogo y estamos equivocando la interlocución. Esto podría de alguna forma generar problemas, licenciado. En este caso, también lo que se hizo en diciembre respecto a limitar las actividades que se tenía con estas agencias de Estados Unidos, la operación aquí en nuestro país, o de alguna forma podría ser también benéfico, pero habría que hacer un diálogo, vamos, de manera diplomática. Yo quisiera pensar que el gobierno mexicano calculó que cerraría con eso la página de la relación Estados Unidos-México, con el general Cienfuegos, con la reglamentación de los agentes de la DEA, límites a sus acciones, la exoneración inclusive del propio general Cienfuegos. Pero pareciera que no calcularon que este problema es un problema internacional porque Estados Unidos declinó la competencia y que debería tener una solución jurídica, una solución política y una solución diplomática. Y debieron haberse considerado las 3 áreas de impulso o de efecto del conflicto, y no nada más unilateralmente lanzar la resolución e inmediatamente, de alguna manera, agresiones hacia la DEA, que es una agencia de cooperación, y decirles pues hasta de lo que se van a morir, como decimos aquí, con lo cual deja muy mal sabor de boca de parte de nuestro jefe de Estado, en lugar de un ofrecimiento, decir, bueno, vengan, platicamos, revisamos el caso, buscamos a ver si hay alternativas. Las pruebas que ustedes nos mandaron a la luz del derecho mexicano son insuficientes, pero no nos vamos a cerrar, vengan y lo vemos. Pero no fue eso lo que ocurrió. Más bien fue una descalificación total al decir que la DEA inventa delitos. Y bueno, en estos casos no es tanto el fiscal o las agencias, son los testigos que son una calidad pésima de pruebas, y los testigos que son pruebas en sí son los que mienten o los que dicen la verdad. Pero no es el fiscal, no es tampoco la DEA, sino sencillamente los testigos, los cuales dicen muchas veces mentiras en el ánimo de ganarse el beneplácito de las autoridades judiciales y ministeriales para ver reducida su condena, quedarse a vivir en Estados Unidos, les cambian de nombre, les dan una buena cantidad y de ahí en adelante hacen vida nueva, borrón y cuenta nueva. Creo que los únicos que en estos casos salen ganando
son indudablemente los testigos protegidos que además expresan muchas mentiras. Claro. Ex procurador, esto podría ser también un camino, quizá una ruta para poder revisar la iniciativa Mérida. Entendemos que es este acuerdo bilateral firmado en el 2007, que se le ha invertido miles de millones de dólares y que al parecer no ha tenido los resultados suficientes para ambos países. ¿Esta sería también una ruta para revisar este protocolo? Yo creo, Alejandro, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay que revisar ese protocolo, pero revisar también el tratado de extradición, revisar también el tratado de asistencia jurídica mutua, revisar la competencia de los tribunales, revisar si Estados Unidos se hace cargo de los hechos ocurridos en México o México de los Estados Unidos, o bien hay una nueva línea de división competencial, porque la mayoría de los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, son delitos continuos, es decir, ocurren en Colombia o Ecuador o una parte de Perú y Bolivia, y de ahí atraviesan muchas fronteras hasta llegar a México y Estados Unidos. A eso se refiere uno cuando dice es un delito continuo, no se ejecuta en donde nació. Y entonces cualquiera de los países podemos tener competencias para juzgar ese hecho. Habría que ponerse de acuerdo también sobre la competencia hemisférica, iberoamericana o americana en su conjunto, y encontrar los espacios a través de los cuales se pueda cambiar la culpabilización mutua, los reproches constantes que escuchamos, por un esfuerzo de cooperación continua. El enemigo a veces no es Estados Unidos, ni tampoco México, ni los gobiernos que podrían llamarse corruptos. No. El enemigo a veces es la delincuencia. Hay que ubicarse en ese sentido y tratar de trabajar para anularla, para disminuirla, para reducirla y sobre todo para reducir las adicciones que están causando destrozos en la salud mental y en la salud física de muchísimos mexicanos, especialmente los jóvenes. Completamente de acuerdo. Dígame una cosa, ex embajador, en su experiencia, una de las situaciones o de los mensajes que se esperan el día de mañana durante la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, pues es el asunto migratorio a propósito de la crisis y del drama también que se está viviendo con esta nueva caravana que pretende pues cruzar nuestro país. ¿Cree de alguna manera que cambie este discurso a como se venía manejando con Donald Trump? Sin duda alguna, Donald Trump tenía prácticamente un muro y una negatividad hacia lo que es la migración, cuando menos en el discurso, aunque Obama también tenía otro discurso, pero una posición similar a la que ha asumido Donald Trump. Yo creo que hace falta revisar el fenómeno migratorio a fondo y empezar a ponerle respuestas y fechas. Es decir, ¿qué puede hacer cada uno de los gobiernos? ¿Cómo se pueden responsabilizar? Y cómo detener las caravanas, pero no solamente reprimirlas, porque la migración no es un problema policial, ni un problema de muros, es un problema social, es un problema de que son gente que está saliendo porque no puede vivir en sus países, son pena de ser asesinados, no tienen trabajo, viven gobiernos corruptos, injustos, y además tampoco podemos ofrecerles nosotros alternativas. Yo creo que en ese sentido, manejar un proyecto integral de otra manera distinta a lo que México ha hecho hasta ahora, que es regalarles dinero a El Salvador y a Honduras y no sé qué, otros países, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo conjunto. También cuidar nuestras fronteras, pero también buscar que las inversiones en esos países empiecen a fluir. Pero necesitamos seguridad jurídica, confianza aquí y en esos países. Y yo creo que en ese sentido Biden puede ayudar mucho. ¿Por qué? Pues porque es un país con grandes capitales que si se le pone al alcance la posibilidad de producir algunos de los mercancías o productos que consume el mercado americano con más bajo costo que el que le corresponde trabajándolos en el territorio de Estados Unidos, yo creo que algo se nos ha de quedar, algo arraiga a todas estas personas. Este fenómeno migratorio, como lo estamos contemplando, surgió hace pocos años, no es un fenómeno que hubiese salido hace muchísimos años. Así que yo creo que también es un problema hemisférico que cuando menos empieza después de Panamá y acaba en Estados Unidos. ¿Por qué no sentarnos en la mesa todos los países a ver qué aportamos cada uno de ideas, de recursos, de dinero,
de acciones y trabajar y no verlo como un problema bilateral que no a los ojos de cualquier persona que sea un buen observador se dará cuenta que no es un problema de México y Estados Unidos, es un problema de Centroamérica y México. Y aquí inclusive empezaron a llegar en 2019, atraídos por el discurso alojante, digamos, del gobierno de México, empezaron a llegar desde África, la India y de todos lados, como diciendo, esto se puso barato y vamos todos para allá, atrás de un espejismo que por supuesto no era la voluntad real del gobierno de México de invitarlos, recibirlos y dejarlos en territorio mexicano. Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, muchísimas gracias por estas reflexiones aquí en Mega Noticias TVC. Por supuesto estaremos pendientes de cómo avanza o no esta negociación entre México y Estados Unidos. Gracias, Alejandro, gracias, Mitzi, que tengan muy buen día y al vasto auditorio también. Muchas gracias.